episodio de hoy está auspiciado por Ecoalcina, tienda de riders y paraíso para todos los amantes de la movilidad personal. Sponsor oficial de Horizonte NOA. A ver. Es lindo quilombo, ¿eh? Buen día, gente. Bueno, como pueden ver, estamos en una YPF. Llegamos hace casi 2 horas aquí a Tupungato. Salimos de Mendoza capital, súper caótica la salida, muchísimo tránsito a pesar de la hora. Pero no fuimos por la 40, fuimos por la 15, si mal no recuerdo, que fue un poquito más tranquila, un poquito nomás. Pero bueno, paramos aquí porque durante todo el viaje hizo más o menos entre 2 y 5 grados, mucho frío, y se sintió bastante, la verdad. También a nivel de batería se sintió bastante porque llegué aquí luego de recorrer unos 82 kilómetros con un 69% de carga en Hodor, y debería haberme dado un poquito más, pero bueno, tengan en cuenta también que hubo algunas pendientes y por supuesto el frío afecta la batería. Ahora que ya estamos descansados, que hemos entrado en calor, que me tomé unos ricos cafés aquí en la full de YPF, nos vamos a ir camino al Manzano Histórico, que son unos 30 y pico de kilómetros, y después finalizar el día obviamente en San Carlos, que desde aquí hasta San Carlos son más o menos 88 kilómetros según lo que dice Google Maps. Siempre agréguenle unos 8 o 9 kilómetros más. Y bueno, esa es la idea. Así que ahora que estamos un poquito más tranquilos, más acalorados, vamos a seguir rumbo y les voy contando a medida que avanzamos. Esta zona lleva el nombre de Manzano Histórico porque se cree que en un árbol del lugar el general Don José de San Martín descansó tras su regreso de la campaña en Chile.
Permiso. No, no hay problema. San Carlos fue fundada en 1772 y es el segundo departamento más antiguo de la provincia de Mendoza, solo después de Mendoza capital. Su nombre proviene del santo Carlos Borromeo. Y va a tener que ser de a una. A ver. 3. Bien. Shh, vaya, que te puedo lastimar, loco. Vení. 5. Vamos. Muy bien, estamos en San Carlos nomás, habiendo pasado a la consulta. Nos quedamos aquí en el Rosengarten Hotel, o el hospedaje, atendido por Silvina, una genia. Y ahora nos vamos a ir a merendar algo. Hicimos poco más de 154 kilómetros hoy. Una mañana muy fría, los primeros 80 kilómetros súper fríos. Y después, una vez que llegamos a Tupungato, ahí se puso un poquito más linda la cosa. Tupungato hermoso, Tunuyán hermoso, se los recontra aconsejo. Una pena el tema de las quemas, pero bueno, a los productores, como ya les expliqué, no les queda otra muchas veces, pues si no pierden la cosecha. No se pudo ver mucho el paisaje, traté de enfocar un poco los viñedos y demás. Dato no menor, Hodor quedó al 55% de batería, habiendo cargado 2 veces. Cargué 1 hora y media en Tupungato y después cargué unos 40 minutos más en Vista Flores. Otro lugar muy lindo, la verdad, esta ruta súper aconsejable. Así que ahora voy a quedarme esta noche acá en San Carlos, súper chiquitito. Hay solamente 2 hospedajes, uno estaba cerrado hasta noviembre y otro es en el que estoy. Pero fuera de eso, bueno, toda la primera parte, como les dije, mucho frío al salir de Mendoza capital, mucho lío al salir de Mendoza capital también. Así que disfruté más la segunda parte de este viaje a partir de Tupungato en adelante. Fuera de eso, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo episodio.